Hola, soy José Antonio y hoy os voy a hablar un poquito sobre terapia floral, radiestesia y una cosa que se llama triada. Empezamos con radiestesia. A ver, ¿qué es la radiestesia? Mirad, la radiestesia se refiere en general, pues, a esa sensibilidad que tienen algunas personas para poder medir las radiaciones electromagnéticas que emanan de la Tierra o esas radiaciones electromagnéticas de nuestro cuerpo, de los seres vivos, personas, animales y plantas, ¿vale? Pues esa medición que además se hace pues, con elementos o utensilios que son el péndulo, que son las horquillas, que son las varillas, ¿vale? Eso sería radiestesia. Bueno, de forma más explícita, la radiestesia es la ciencia o el arte que permite captar la información originada por diferentes elementos a través del movimiento de unos instrumentos, como he dicho, péndulos, varillas, horquillas, etcétera. Luego, dentro del mundo de lo que es la radiestesia, tenemos que hablar de la geobiología. La geobiología estudia cómo afecta la Tierra a los seres vivos que la conforman. Y bueno, y la manera de armonizar esa interacción. La geobiología aparece en Europa, más concretamente en Francia y en Alemania, en el primer tercio del siglo XX, de la mano de Peiré, que era francés, y de Harman, de los doctores Peiré y Harman, Harman alemán. Luego, ellos estudiaron y consiguieron, consiguieron encontrar y determinar y clasificar una cosa que se llaman líneas de fuerza o redes telúricas, que son pues las líneas Harman, la red de Peiré, las líneas Curry, etcétera. Son unas líneas de energía electromagnética que emana de la Tierra y están pues conformadas de una forma concreta, en forma de cuadrículas, pero no son cuadros, bueno, un lío. Que eso lo vemos en el curso de radiestesia. Luego, la historia de la radiestesia, pues antiguamente la radiestesia pues, se le llamaba radomancia. Rados, que bueno, del griego venía rados, que significa vara, y manteia, que significa adivinación. Y en consecuencia, por radomancia significa adivinación por medio de una vara. No es el tío de la vara, pero bueno. El caso es que la radomancia se usaba pues, para detectar esas vibraciones energéticas a la hora pues, de construir. A día de hoy nos ha llegado pues muchas construcciones que existen todavía del románico, muchas iglesias del románico y eso es muy curioso, y catedrales románicos y góticos, es muy curioso encontrar que coinciden, que si la zona del altar, las naves, están construidas de tal forma que coinciden con redes telúricas. Incluso con centros de poder que se llaman, que son unos puntos también de una energía vibracional muy alta, de una energía electromagnética de la Tierra muy alta, y es muy curioso que coinciden con eso, ¿vale? Luego, a quienes practicaban la radiestesia se les llamaba zahoríes, ¿vale? O radomantes, ¿no? Cuando se utilizaba la palabra radomancia, que luego a mediados del... bueno, a finales del primer tercio del siglo XX se le cambió, le cambiaron el nombre de radomancia por radiestesia, ¿vale? Bueno, pues a esa gente, los zahoríes, que ese término sí puede ser que te suene más, ¿no? O que os suene más. Los zahoríes eran famosos y son famosos hoy en día porque son capaces de encontrar sitios favorables, y hoy en día se utilizan mucho los servicios de un zahorí para encontrar agua. El zahorí busca, hace su trabajo de campo y encuentra un punto o una zona donde hay agua. Donde hay agua subterránea, pues a X metros, porque se puede determinar los metros, y se perfora y hay agua.
Luego, pues eso, desde la antigüedad, a la radiomancia se le ha dado diferentes utilidades dependiendo de la cultura y las circunstancias del momento. Y los primeros documentos provienen pues, de la Edad Media, cuando los taurí en Europa la utilizaban para ayudar a encontrar yacimientos de carbón. Porque no solo se puede buscar agua, se pueden buscar más cosas. En nuestros días, la radiestesia ya se sigue utilizando para encontrar agua, pozos, yacimientos minerales, tesoros, piezas arqueológicas, etc. ¿Vale? Otro concepto es la biohabitabilidad, que es una palabra fuerte. Bueno, con una prospección geobiológica se puede tomar conciencia del nivel de higiene energética que tiene el sitio. Se puede saber la salud del hábitat. Se puede saber si el sitio está muy cargado, si hay redes telúricas que van a afectar a nuestra salud, que son tóxicas, etc. Eso es el concepto de biohabitabilidad, que es para saber la salud del hábitat, básicamente. Sí se apoya también mucho en el Feng Shui, ¿vale? Y sirve pues eso para detectar la existencia de alteraciones telúricas o geofísicas, se evalúa diferentes factores de riesgo, porque pueden ser factores naturales o factores artificiales. Por ejemplo, factores naturales serían esas redes telúricas que hablamos de energía electromagnética de la Tierra, y factores artificiales puede ser mi radio despertador que tengo en la mesita de noche, el móvil que lo pongo debajo de la almohada, la televisión que está al otro lado de la pared y tiene un campo electromagnético fuerte, o puede ser que debajo en mi bloque, en el bajo, haya una subestación eléctrica, o en mi bloque tenemos en la terraza una antena repetidora de telefonía móvil. Esas cosas son importantes, ¿vale? Y esos son factores artificiales. Luego, una persona muy importante dentro de la radiestesia fue Alfred Bovis. Este hombre hizo un estudio muy intenso dentro de la radiestesia y determinó o fijó lo que hoy en día se llaman unidades Bovis, que es una unidad de medida de esa energía, porque estamos hablando de energía electromagnética, estamos hablando de energía vibracional, ¿no? Pero, vale, ¿cómo la mido? La detecto con mi péndulo o mis varillas, puedo detectarla, pero ahora necesito también medirla, porque si quiero medir esa energía que es nociva para mi salud del hábitat y para mi salud, pues necesito también saber si es muy nociva, si es poco nociva, etc. Entonces, este hombre creó lo que se conoce como biómetro de Bovis, que se le llamó el biómetro de Bovis en su honor, ¿vale? Y es básicamente una unidad de medida, ya una gráfica, que no importa el tamaño, porque yo una vez que mida me da igual que los espacios sean más grandes, más chicos, porque yo lo que voy a medir son unidades, no es distancia, ¿de acuerdo? No es, aunque parezca una regla, no es una regla. Entonces, él determinó esta primera regla, ¿vale? Esta primera gráfica de 0 a 10.000 unidades Bovis. La salud humana una persona saludable está alrededor de los 6.500. Y ya por debajo de eso entramos en procesos de tóxicos o de enfermedad o de deterioro de nuestra salud. Ya dependiendo de, por ejemplo, 4.000, 4.500, pues se puede hablar de que tengo una enfermedad relativamente grave. E incluso 1.000 unidades Bovis, yo tengo 1.000 unidades Bovis y estoy más en una situación complicada, ¿vale? Y por encima, muy saludable, una persona muy saludable, que esté bien, que vibre alto, se va a encontrar alrededor de los 8.000. Lo normal es entre 6.500, 6.000, 6.500 y 8.000, 8.500. Puedes llegar a 9.000. Ahora, bueno, eso
se puede medir, hasta ahí se puede medir 10.000, 11.000, 15.000 unidades Bose, pero eso ya no hablamos del cuerpo físico, sino ya hablamos de otros aspectos de la persona que ya hablaremos en el curso de radiestesia o en el curso de terapia floral, también hablo de eso. Bueno, se mide con el péndulo, se utiliza con el péndulo y podemos ir recorriendo esa gráfica. Incluso podemos utilizar un testigo, que eso ya os digo, si quiero medir algo, pues si quiero medir la unidad de Bobis que tiene una manzana, cojo mi manzana y concentrándome en mi manzana, o sea, la tengo presente, la tengo conmigo, tengo contacto, me refiero que tengo contacto con esa manzana, su campo electromagnético interactúa con el mío y entonces puedo medirlo, ¿vale? Porque, ojo, el péndulo es un elemento con una cuerda o una cadena, o las varillas son un hierro con una forma concreta, o la horquilla, lo mismo, y no tienen vida propia, no son... porque es muy típico, y podéis encontrar si conocéis a alguien que hace radiestesia y tiene péndulo, le voy a preguntar al péndulo. No, no nos equivoquemos, al péndulo no se le pregunta nada. Voy a utilizar el péndulo. Eso sí es correcto, ¿vale? Entonces, el péndulo funciona por una respuesta neuromotora del cuerpo que viene determinada por una fluctuación en nuestro campo electromagnético. Entonces, yo entro en contacto con otro campo electromagnético, mi campo electromagnético fluctúa y habrá a través de mi sensibilidad, y no una sensibilidad esotérica, sino una sensibilidad de que escucho, noto, siento cómo se mueve el péndulo, esa es la sensibilidad, pues el péndulo se mueve por esa respuesta motora. Eso es cómo funciona la radiestesia. No es algo adivinatorio ni algo extrasensorial, ¿vale? Eso quiero que quede muy claro. Luego, tipos de biómetros, tenemos el biómetro que hemos visto, pero además tenemos biómetros semicirculares que para mí son más sencillos de utilizar y son fáciles de utilizar y a mí me gustan bastante. Luego, los hay circulares enteros, ya esto se complica un poquillo, pero bueno. Y con estos biómetros se puede medir cualquier cosa, pueden medir desde unidades Bobis, pueden medir qué alimentos me convienen hoy, si carne, fruta, verdura, cereales, legumbres, etcétera, ¿vale? Puedo medir eso, puedo medir unidades por días, cuántos días debo de tomarme esto, cuántos días o meses o semanas. Luego también se puede medir, pues eso, meridianos, para los que son terapeutas, pueden utilizar la radiestesia para, con su usuario, con su cliente, medir qué terapia de las que yo tengo le viene mejor, porque hay una interactuación entre sus campos electromagnéticos y entonces pues se pueden preguntar ese tipo de cosas. Que bueno, eso ya os digo que en el curso de radiestesia se profundiza más. Tablas de las causas de enfermedades, por ejemplo, bueno, un montón de cosas. Con los biómetros se pueden medir y se pueden establecer muchos testajes, ¿vale? Que esos son testajes. Luego, después de testar a muchas personas, Alfred Bobis determinó que el cuerpo pues, está sano entre los 6.500 y 8.000 unidades Bobis. Básicamente lo que os he dicho antes. Una enfermedad grave entre 4.000 y 4.500 y próximo a la muerte sobre los 1.000 unidades Bobis, ¿vale? Y ya está, el biómetro de Bobis no es ningún instrumento, simplemente es un dibujo, y un dibujo que nos sirve pues, para medir las unidades, que no es para medir distancia, y se hace, pues, el biómetro se utiliza mejor con péndulo, ¿vale? Luego, instrumentos. En la radiestesia, pues que capta radiaciones a distancia, lo podemos hacer mediante varios instrumentos. Tenemos los péndulos, que hay de distintos tipos, tenemos los biotensores, tenemos varillas y tenemos baguettes o horquillas, ¿vale? Luego, las redes telúricas, ya he comentado un poco cómo van, pero
Las redes telúricas es importante detectarlas porque puede ser que yo lleve tiempo desde que cambié la habitación de sitio o desde que me mudé a este piso o alguna circunstancia parecida, no duermo bien, me resfrío más a menudo, no sé, algo así, o desde que cambié de trabajo, porque trabajo en una oficina y ahora estoy en otro sitio, o lo que sea, o desde que estoy en este trabajo. Puede ser que por esa zona donde yo paso mucho tiempo, ya sea durmiendo o trabajando, pase una línea Harman, una Curry, un Peiré, la que sea, y eso me está afectando a la salud. Según el tiempo que yo pase y según la importancia de esa línea o incluso el cruce de dos líneas, que eso ya es más grave, pues dependiendo de qué línea sea, dependiendo de distintas circunstancias, pues me puede afectar más o menos. Incluso, ojo, yo puede ser que esté mucho tiempo transitando en esas líneas, pero luego mi organismo se sabe recuperar porque yo luego hago actividades que me ayudan a recargarme, a limpiarme, a detoxificarme, ¿vale? Ya sea pues desde meditaciones, yoga, tomo terapia floral o yo qué sé, alguna actividad que me venga bien, me hago reiki, por ejemplo. Yo es que como todos los días me hago reiki, pues eso va compensando y va ayudándote a que no te toxifiques tanto, ¿vale? No te intoxiques tanto. Bueno, radiestesia terapéutica. Aquí la aplicación de la radiestesia hasta ahora, lo que hoy he hablado así un poco, una introducción de lo que es la radiestesia y la radiestesia desde el punto de vista de salud del hábitat. Pero también se puede utilizar la radiestesia desde un punto de vista terapéutico. Bueno, el uso de los biómetros también ya os he comentado que tienen su aplicación terapéutica, ¿no? Para saber y ayudar o complementar una técnica o una terapia. En radiestesia terapéutica pues se puede utilizar los péndulos para testar, para hacer un testaje, para ver, determinar qué necesita, qué es mejor, qué me puede ayudar o qué me puede complementar. Incluso puede servir, bueno, eso para testar, incluso pues como técnica terapéutica para trabajar dolencias, problemas, conflictos, etcétera. Y eso ya son con péndulos específicos que no son neutros, porque hay péndulos que son neutros que sirven solo para testar y hay péndulos que por su forma o su material, como por ejemplo los de cuarzo, o formas que son como con disco o espiral y tal, esos ya tienen una aplicación más terapéutica porque recogen energía, la concentran, emiten o recogen energía y la dispersan, ya dependiendo, ¿vale? Luego, los testajes, pues en radiestesia se puede utilizar para testar flores de Bach, para testar qué flor necesita esta persona, etcétera, de qué forma tomársela, cuánta la dosificación, etcétera. Y aromaterapia lo mismo, es una forma de trabajar la aromaterapia con péndulo. La fitoterapia igual y otras técnicas pues bueno, pues como qué terapia le sirve más o en qué momento debe de tomarse este remedio, etcétera. Luego en terapéutica, puramente terapéutica, complementa muy bien el Reiki, ¿vale? Porque yo puedo hacer Reiki con las manos, pero además puedo utilizar el péndulo para testar los chakras y ver cómo están. Si todavía no me fío de mi intuición o de mis sensaciones, puedo utilizar el péndulo para testar sus chakras. Incluso puedo utilizar el péndulo haciendo Reiki para que mi Reiki vaya más concreto. Bueno, eso en el curso de Reiki hablo también un poco de eso. Y luego hay péndulos específicos, que ya os digo, hay de madera, que son muy neutros, los de madera son muy interesantes. Hay de metal, que es muy típico, y hay de piedra, de cuarzo, de alguna piedra en concreto, de algún mineral. Madera, y ya con formas concretas, ¿vale? Ese sería terapéutico, este sería un péndulo típico para testaje,
¿vale? Un péndulo sencillo, porque en testaje necesitamos que terminen en punta y esté bien definido, porque a la hora de utilizar, por ejemplo, un biómetro, pues me va a venir mejor que tenga punta a que sea un péndulo, por ejemplo, una esfera, ¿vale? Como por ejemplo más parecido, bueno, estos terminan en punta, lo está en normal para testaje, pero lo hay ya, este es también de testaje, pero lo hay huecos que sirven para meterle un testigo y utilizar el péndulo para saber que esa sustancia, cómo afecta, o incluso para buscar algo que vibre en la misma escala que lo que hay dentro. Y hasta ya distintos péndulos, este es para trabajo de campo, bueno, trabajo de campo es pues para buscar líneas telúricas y eso, porque yo utilizo mis varillas en movimiento, pero luego ya necesito para afinar, necesito como un péndulo que es parecido a la plomada. Luego de piedra o de gema, de cuarzo, etcétera, este que es el péndulo universal, que es un péndulo muy interesante. Luego el péndulo hebreo, también, que es un péndulo de madera que bueno, se utiliza con una etiqueta en hebreo y es muy interesante porque el hebreo es una de las lenguas sagradas, que se le llaman lenguas sagradas, porque emiten energía vibracional. Le pasa al sánscrito, le pasa al hebreo, le pasa al chino, y entonces pues emiten esa energía vibracional y según la etiqueta que tú utilices pues va a poder usar el péndulo de una forma u otra, emitiendo, recibiendo, recogiendo. Además el péndulo hebreo es un péndulo muy bueno para limpieza energética, es terapéutico y es muy bueno para limpieza energética.